bajo el sol abrasador del mediodía, una joven regresaba a su pueblo natal. Pero ¿quién iba a imaginar que la pequeña fonda de su madre se convertiría en testigo de una valiente resistencia contra la arrogancia del poder? Esta no es solo una historia sobre comida. Es una historia sobre la dignidad que se defiende. Bajo el calor sofocante del sol mexicano, los pasos de Lucía recorrían las calles polvorientas del pueblo que no había cambiado mucho desde la última vez que lo dejó. Ahora tenía 25 años. Su cuerpo era esbelto pero se veía firme, resultado del temple de la vida independiente en la ciudad, trabajando duro lejos de casa. Su cabello negro y lacio caía libremente cubriendo parte de su espalda. Llevaba una camiseta de tirantes blanca y unos pantalones de mezclilla negros, sencillos, limpios y prácticos. Su rostro era sereno, pero sus ojos tenían una mirada afilada. La mirada de una mujer que sabe hacia dónde va su vida. Acababa de llegar de la capital, donde trabajó incansablemente durante los últimos años, y ahora regresaba a la tierra de sus ancestros. El lugar de los recuerdos de su infancia y donde sus raíces estaban profundamente plantadas. Al final de la calle se alzaba la sencilla fonda de su madre. Un local que era el corazón de las reuniones de los vecinos. Aunque humilde, la fonda siempre estaba llena de vida. El sonido de los platos chocando, las risas de los clientes y el aroma del guisado y las tortillas calientes desde la cocina se unían para formar la sinfonía de una cotidianidad familiar. Lucía se detuvo un momento frente al local, observando, tomando una respiración profunda antes de finalmente cruzar el umbral. Algunos clientes voltearon y sonrieron. Unos la reconocieron, otros solo vieron en ella a la chica de ciudad que regresaba. Doña Carmen, su madre, parecía ocupada detrás de la barra, atendiendo ágilmente a los comensales con un rostro lleno de sinceridad. Cuando sus ojos se encontraron, una pequeña sonrisa floreció sin necesidad de palabras. Solo un abrazo breve y una mirada de orgullo, Lucía se unió de inmediato a ayudar a su madre sin necesidad de que se lo pidieran. Tomó los platos, limpió las mesas vacías, saludó a los viejos clientes, como si el tiempo nunca las hubiera separado. La fonda era pequeña, pero se sentía como un mundo propio para Lucía, el lugar donde fue criada. El lugar donde aprendió el significado del trabajo duro y la paciencia. Aún no había señales de tensión, nada sospechoso. Pero detrás de ese bullicio, entre las charlas relajadas y el olor a salsa picante, algo comenzaba a acercarse. Algo que pondría a prueba la valentía de Lucía, no como una chica de pueblo común, sino como una mujer que regresa con una convicción que no se puede comprar. La fonda de Doña Carmen no era solo un lugar para vender arroz y guisados a los ojos de la gente del pueblo. Era un lugar para intercambiar noticias, un sitio para aliviar el cansancio después de la jornada, y un rincón donde se podía encontrar calidez humana sin necesidad de mucho dinero. Las mesas de madera llenas de marcas, cicatrices del tiempo, estaban ocupadas por clientes de todos los estratos. Albañiles que acababan de bajar de la obra, señoras que pasaban después de hacer las compras en el mercado, hasta jóvenes que simplemente pasaban el rato antes de que cayera la tarde. En la cocina, el sonido del aceite en el sartén se mezclaba con el olor a cebolla frita y chiles toreados que tentaban al olfato. El local era pequeño pero vibrante. El ruido no era una molestia, al contrario, era la señal de que la fonda tenía pulso. No había formalidades, pero sí un sentimiento de conocerse entre todos. Y eso era lo que hacía que cada cliente regresara. Lucía estaba de pie en medio de ese ajetreo, no como una invitada, sino como una pieza exacta y, más que eso, como parte del alma misma de la fonda. Sus manos eran ágiles levantando los platos sucios, tomando órdenes y sirviendo sin torpeza. Algunos viejos clientes la saludaban con una amplia sonrisa. «Vaya, Lucía, ya volviste. Estás más guapa que nunca». Ella respondía con una risa pequeña. Educada pero firme. No había en sus movimientos ninguna actitud mimada o vacilante. Trabajaba como si nunca hubiera dejado ese lugar. Sabía cómo servir la porción exacta de arroz, sabía dónde se guardaban las cucharas, sabía que clientes siempre pedía más salsa. Todo se sentía como una memoria que nunca se perdió, solo estuvo dormida un rato. Doña Carmen observaba desde detrás de la vitrina, opaca por el paso del tiempo.
Sus ojos estaban llenos de orgullo. Sabía muy bien que su hija no era del tipo que se sentaba a descansar. Aunque acababa de llegar de un largo viaje, Lucía no necesitaba que le dieran órdenes. Desde niña estaba acostumbrada a meter las manos al trabajo. En medio del ir y venir de los clientes y el bullicio de los pedidos, había una sensación de paz que fluía, pero también una tensión que nadie había notado aún. Porque allá afuera, los pasos de alguien se dirigían hacia la fonda. Pasos pesados, lentos y cargados de viejas costumbres. Alguien que no venía solo a comer, sino que traía problemas que no se resolverían con un simple plato de sopa caliente. En medio del ajetreo del mediodía, doña Carmen dejó el cucharón en la olla, se secó el sudor de la frente con la punta de su delantal y volteó hacia Lucía. «Hija, tengo que ir al mercado un momento. Las provisiones ya se están acabando y me da miedo que no alcancen para la tarde», dijo mientras se desataba el delantal de la cintura. Su voz era tranquila, pero segura, como la de una mujer acostumbrada a tener el control sin necesidad de gritar. Sabía que la fonda no podía dejar de moverse. Cada hora, cada cliente, representaba un ingreso que no se podía interrumpir. También sabía que dejar el negocio en manos de Lucía no era una apuesta, era una decisión llena de confianza. Lucía, con el rostro sereno y los hombros firmes, solo asintió sin necesidad de hablar mucho. Tomó el lugar donde su madre estaba parada y comenzó a reorganizar los platos y cubiertos con una precisión natural. La partida de doña Carmen no dejó un vacío. Al contrario, la fonda seguía viva, seguía moviéndose y seguía sintiéndose cálida. Lucía ahora tenía el control y ningún cliente dudaba de ella. Sus manos servían el caldo en los tazones con destreza, servían el arroz y llevaban los pedidos a las mesas mientras saludaba a los comensales con un tono educado pero directo. Aunque acababa de volver de la ciudad, no se veía ninguna incomodidad en su cuerpo. Conocía el ritmo de la fonda como el ritmo de su propia respiración. Los viejos clientes comenzaron a charlar sobre el regreso de Lucía, deslizando elogios, comparando cómo era antes y cómo era ahora. Todo transcurría con una calidez natural, como una familia que nunca estuvo realmente separada por la distancia. Lucía manejaba la fonda no como una empleada, sino como alguien que entendía lo valioso que era cada rincón de ese espacio. Desde las sillas que rechinaban hasta los sartenes negros de hollín en la cocina trasera. Todo era parte de la lucha de su madre. Y ahora ella estaba allí, cuidando esa parte con plena conciencia. Miraba a su alrededor, calculando los guisados que empezaban a escasear, anotando en su cabeza qué ingredientes se necesitaban comprar cuando su madre volviera. Nada extraordinario sucedía. No había voces fuertes, no había disturbios. Solo una mujer joven que había vuelto a casa e inmediatamente asumió su responsabilidad. Pero es justamente en esa calma donde, a veces, el mundo nos pone a prueba sin previo aviso. La puerta de la fonda, abierta de par en par, recibía a cualquiera sin distinción. Y ese mediodía, alguien entró con pasos pesados y lentos, no por cansancio, sino porque su cuerpo era grande y estaba acostumbrado a no tener prisa. Era el oficial Ramírez, un policía de unos 40 años, de cuerpo robusto, vistiendo un uniforme completo que parecía apretarle en el estómago y el pecho. El cuello de la camisa estaba un poco abierto y el sudor mojaba su cuello, señal de que acababa de caminar bajo el sol intenso. Sin embargo, en su expresión no había rastro de fatiga. Lo que había era un exceso de confianza y una actitud como si ese lugar, la humilde fonda de doña Carmen, fuera de su propiedad. Su mirada barrió el local no para buscar asiento, sino para asegurarse de que todos supieran que él había llegado. Algunos clientes bajaron la vista, fingiendo no verlo, como si ya conocieran las mañas de este hombre. Ramírez no saludó, no dijo buenas tardes a nadie. Caminó directamente a una mesa vacía cerca de la ventana, arrastró la silla con un sonido chirriante y se sentó dejando caer su peso con desgana. Con una voz grave que sonaba como una orden, dijo al aire, lo de siempre. No hubo un por favor, no hubo una sonrisa. Sus palabras fueron cortas, su tono exigente. Lucía volteó desde detrás de la barra, mirando al hombre uniformado sin expresión. Para ella, un cliente era un cliente, fuera quien fuera.
Pero había algo en la forma de hablar de Ramírez que lo hacía diferente a los demás, arrogante, y asumiendo que tenía derecho al servicio sin consideración alguna. No era el primer pedido del día, pero para Lucía, era el primero que llegaba con un aura de poder desagradable. Lucía se movió profesionalmente, sirviendo un plato de arroz, guisado y un vaso de agua fresca de Jamaica. Llevó el pedido a la mesa de Ramírez sin decir mucho. Sin embargo, su silencio no era señal de sumisión, sino una forma de observar. Empezó a notar que algo no encajaba en la forma de actuar del hombre. Demasiado cómodo, demasiado habitual. Como si no fuera un invitado, sino el dueño de la fonda. No había billetera sobre la mesa, no había movimiento de manos buscando en los bolsillos. Había algo más llamativo, no había vergüenza. Ramírez comenzó a devorar su comida con avidez. Como si fuera una rutina habitual. Como si todo eso fuera su derecho legítimo. Y para Lucía, ese patrón no podía permitirse continuar. Pero por el momento, permaneció en silencio. Esperaba, porque en su silencio estaba preparando una postura, y no cualquier postura, sino una que no se puede comprar con un uniforme ni con un cargo. Lucía trató a Ramírez como a cualquier otro cliente, sin trato especial, sin sospechas abiertas. Le sirvió la comida completa. Pero para ella, todos los que venían y ordenaban tenían derecho a ser atendidos siempre y cuando conocieran su responsabilidad como clientes. Ramírez comía relajado. Incluso demasiado relajado, comiendo mientras se recostaba en la silla. Con la boca llena, incluso se reía solo por lo bajo sin importarle lo que le rodeaba. No hubo un gracias cuando le trajeron la comida. No hubo saludo, solo una mirada indiferente que confirmaba una cosa: él se sentía el rey en este lugar. Al terminar de comer, Ramírez se levantó lentamente, se limpió la boca con la mano y se preparó para salir así nada más. Sus movimientos eran claros, no tenía intención de pagar, ni siquiera miró hacia la caja. Lucía, parada detrás de la barra de servicio, observaba con el ceño ligeramente fruncido. Esperó, le dio una pausa, pero cuando los pasos del hombre uniformado ya casi alcanzaban la puerta, alzó la voz de manera fuerte y firme. Lo suficiente para hacer que todos en la fonda voltearan. Disculpe, oficial. No ha pagado por su comida. El ambiente se volvió instantáneamente silencioso, incluso el sonido de las cucharas dejó de tintinear. Todos sabían quién era Ramírez. Pero nadie nunca le había reclamado. Nadie se atrevía. Y ese día, Lucía fue la excepción. Ramírez se detuvo en el umbral de la puerta. Giró lentamente la cabeza mirando a Lucía con una mezcla de sorpresa y diversión. ¿Qué pasó? ¿A poco no sabes? Yo como aquí gratis todos los días, dijo con una sonrisa burlona. Como si esa frase fuera un orgullo. Pero Lucía no se rió. La mirada de sus ojos era afilada, sus labios estaban apretados. Dio unos pasos hacia adelante, parándose firme como una guardiana de la justicia que no conoce el miedo. Yo no sé nada de eso, pero si usted comió aquí hoy, pues tiene que pagar. Esta fonda no es la comisaría, señor. Sus palabras eran frías, pero cada sílaba golpeaba como un martillo. Algunos clientes empezaron a agachar la cabeza. Incómodos, no por Ramírez, sino por la realidad de que solo Lucía tenía las agallas para hablar. Lucía estaba sola, pero no se amedrentó. Porque para ella, esta fonda no era lugar para injusticias y el uniforme no era un escudo para abusar. Ramírez giró su cuerpo completamente hacia Lucía y soltó una risa baja, cínica, pesada y llena de burla. Ay, por favor, ¿tú quién eres? Recién llegada y ya te sientes la patrona. Yo como aquí diario. Tu madre fue la que dijo que estaba bien, dijo con tono despectivo. Sus ojos la miraban fijamente pero con pereza. Como si la frase anterior fuera una respuesta absoluta que no podía ser refutada. Se paró relajado cerca de la puerta. Su cuerpo voluminoso tapaba un poco la luz del sol que entraba desde fuera. A sus espaldas, los clientes empezaron a mirarse entre sí. Algunos claramente habían escuchado o incluso presenciado eso antes.
Pero ninguno se había atrevido a reclamar. Ramírez se sentía cómodo en la fonda no por la hospitalidad, sino por la costumbre que creció del miedo y la resignación. Y ese día pensó que todo seguía igual. Lucía se quedó quieta un instante, tratando de procesar las palabras del hombre. La frase "con permiso de tu madre" golpeó su lógica. Sabía que su madre era una mujer amable que evitaba problemas. Y en su fuero interno, Lucía sospechaba que tal vez fuera cierto. Pero para ella, la bondad no era una razón para ser aprovechada continuamente, mucho menos por alguien que debería ser un ejemplo de ley y justicia. Lucía miró a Ramírez sin pestañear. Aunque en su corazón había una decepción que latía, se sentía humillada no porque el hombre se negara a pagar, sino porque alguien había estado pisoteando la dignidad de su madre todo este tiempo sin oposición. Si es verdad que mi madre le dio permiso, eso no significa que usted tenga derecho a hacer lo que se le dé la gana. Esta fonda no es beneficencia pública. Mi mamá tal vez calle, pero yo no, dijo. Su voz seguía firme, aunque había un tono de calor que empezaba a subir desde su pecho. Ramírez alzó una ceja. No podía creer que una jovencita le hablara así. Soltó un suspiro fuerte, mostrando la molestia que empezaba a arrastrarse. Pero a Lucía no le importaba. Ella no estaba allí para hacer cumplidos o para quedar bien. Estaba allí para levantar algo que había dejado derrumbarse por mucho tiempo, el respeto. Lucía sabía bien que si hoy se callaba, los días siguientes la fonda ya no sería de su familia, sino de cualquiera que se sintiera superior solo por llevar uniforme. Y mientras ella estuviera ahí parada, eso no iba a suceder jamás. No le importaba el rango o la costumbre. Lo que ella sabía era que la comida se paga. Punto. Lucía no se movió. Frente a ella estaba un hombre uniformado, corpulento y con una actitud intimidante. Pero eso no la hizo retroceder ni un paso. Con un tono frío pero sonoro, dijo: usted podrá traer uniforme, podrá sentirse con poder, pero aquí usted sigue siendo un cliente y todos los clientes tienen la obligación de pagar. Sin importar quién sea. Sus palabras atravesaron el aire como un cuchillo afilado, rasgando la vieja costumbre que se había permitido colgar sobre la fonda. Ya no había espacio para la prepotencia. El uniforme no era un escudo y el estatus no era un boleto para tratar a la gente humilde como se le antojara. Sí, la mirada de Lucía era aguda, su voz no se alzaba a gritos. Pero cada palabra salía con un énfasis claro. Ella no estaba pidiendo. Estaba exigiendo justicia en un lugar que no debería conocer el miedo. Ramírez empezó a perder el control. La expresión de su rostro cambió. La sonrisa cínica fue reemplazada por una mirada de ira ardiente. Su pecho subía y bajaba, su respiración se volvió pesada y sus puños comenzaron a cerrarse. Entonces, sin previo aviso, golpeó la mesa más cercana con fuerza. El sonido retumbó, sacudiendo todo el interior de la fonda hasta que todos los clientes enmudecieron de golpe. Algunos incluso saltaron de sus asientos. Mientras que otros solo pudieron agachar la cabeza con miedo. Los platos vibraron, una cuchara cayó al suelo y el ambiente de repente se tensó como un polvorín a punto de estallar en un cuarto cerrado. «Tú me vas a enseñar a mí sobre reglas», gritó, su voz grave resonando en la habitación. «¿Tú quién te crees que eres?» Solo una hija de cocinera. Queriendo darle lecciones a la policía. Ramírez se paró derecho, con los ojos desorbitados, su tono lleno de amenaza. Pero Lucía no se movió ni un segundo. Sin desviar la mirada, Lucía respondió con una voz que seguía tranquila, pero cortante. «No soy nadie, oficial. Pero no soy alguien que se pueda quedar callada cuando tratan la fonda de mi madre como si fuera propiedad pública». Sus palabras no eran un alarde, sino pura convicción. Estaba parada detrás de la mesa. Sus manos aún a los costados de su cuerpo, pero la firmeza de su actitud era mucho más dura que la mesa que acababan de golpear. Sabía que mucha gente en ese cuarto tenía miedo de hablar. Sabía que muchos estaban acostumbrados a dejarlo pasar porque se habían rendido hace tiempo. Pero no hoy, no frente a ella.
Porque cuando la justicia no la cuidan los que tienen autoridad, entonces la gente común tiene que atreverse a tomar una postura. Y ese día Lucía decidió que ya no había lugar para la arrogancia bajo el techo de la fonda de su madre. En el espacio de la fonda, repentinamente silencioso, la ira de Ramírez finalmente estalló. Su cara estaba roja, sus ojos se abrieron como los de un animal acorralado. Y la autoridad de la que tanto se enorgullecía ya no era suficiente para cubrir su vergüenza. Caminó rápido hacia Lucía y antes de que alguien pudiera moverse o prevenirlo, una bofetada fuerte aterrizó en el rostro de Lucía sin piedad, sin dudar. El sonido fue nítido, rompiendo el silencio como un látigo en el pequeño espacio. La cabeza de Lucía se fue hacia un lado. Su cuerpo casi perdió el equilibrio. La sangre comenzó a fluir de inmediato desde la comisura de sus labios. Roja brillante sobre la piel morena que antes estaba limpia. Todos se congelaron. Nadie dijo nada, nadie se movió. Solo se escuchaba la respiración pesada de Ramírez, áspera y llena de una furia ciega. No contento con la violencia física, Ramírez la acompañó con palabras sucias e insultos hirientes. «Pinche vieja. Mocosa de pueblo que se cree heroína. ¿Crees que puedes mandar a la policía?» Gritó. Su voz sacudió el estrecho espacio de la fonda como un trueno estallando a plena luz del día. Su boca escupía insultos. Parecía haber perdido el control de sí mismo. Sus manos seguían cerradas en puños, su cuerpo temblaba. Y el brillo en sus ojos ardía no por valentía, sino por un miedo que se disfrazaba de ira. Sabía que había cruzado la línea, pero su ego no le daba espacio para retroceder. Prefería intimidar, esperando que la ira pudiera apagar la vergüenza de haber sido desafiado. Por una mujer, una hija de la fonda. Los clientes solo podían mirar al suelo, sin atreverse a ver directamente. Algunos volteaban a la puerta esperando que alguien viniera a salvar la situación, pero nadie entraba. En un rincón, alguien apretaba una cuchara con demasiada fuerza. Alguien bajaba la mirada con los ojos llorosos, pero ninguno alzaba la voz. El poder uniformado que se suponía debía proteger, ese día se transformó en una amenaza real para una mujer que solo exigía justicia. Lucía se mantenía de pie tambaleándose, con la mano limpiando la sangre de su labio, pero sus ojos seguían fijos mirando a Ramírez. No había lágrimas, no había miedo. Solo un silencio que guardaba algo mucho más grande que el dolor. Porque para Lucía, ese golpe no era el fin de su valentía, sino el comienzo de la resistencia. El cuerpo de Lucía aún temblaba, no por miedo, sino por la furia que hervía desde adentro. La sangre en la comisura de su labio aún estaba fresca, pero esa herida no era lo más doloroso. Lo más doloroso era el trato. Como si no tuviera valor solo porque era mujer, solo porque era la hija de la dueña de la fonda. En medio de la multitud que callaba, en medio de la habitación envuelta en presión, Lucía enderezó su cuerpo lentamente. Su mirada atravesó los ojos de Ramírez que aún estaban cubiertos de ira. Entonces, sin palabras, sin dudar, su mano se estiró sobre la mesa, tomando un plato hondo de cerámica gruesa que había sido testigo de la escena. Y con un movimiento rápido que nadie pudo predecir, estampó ese plato directamente en la cara del hombre uniformado frente a ella. El sonido del impacto fue ensordecedor. El plato se rompió en pedazos sobre el rostro de Ramírez. Los fragmentos cayeron al suelo y los restos se pegaron en la mejilla y la frente del hombre. La fonda volvió a caer en un silencio más profundo que antes. El rostro de Ramírez mostraba sorpresa, no solo por el dolor, sino porque nunca imaginó que una mujer, y menos una como Lucía, se atrevería a contraatacar de forma directa. Su mano izquierda se fue por reflejo a su cara que ahora enrojecía e incluso comenzaba a sangrar un poco por los cortes de la cerámica. Entrecerró los ojos aguantando el ardor. Su boca se abrió como queriendo responder, pero no salió ninguna palabra. Por primera vez, Ramírez fue derrotado no por fuerza física, sino por las agallas de una mujer que no estaba dispuesta a que pisotearan su dignidad. Lucía estaba de pie, erguida, con la respiración agitada, su rostro aún herido. Pero ni por un segundo mostró temor. No gritó, no lloró.
Solo miró a Ramírez con una mirada afilada y llena de autoridad. Una mirada que decía, basta, no nos vuelvas a pisotear. Todos en la fonda presenciaron eso. Los clientes que antes callaban ahora empezaban a mirarse entre sí, levantándose lentamente de su propio miedo. Porque acababan de ver algo que hacía mucho se había perdido en ese pueblo, la resistencia contra la injusticia que tanto tiempo se habían tragado en silencio. Y quien encendió esa chispa no fue un líder, ni un político, sino una hija de la fonda llamada Lucía. El plato tal vez se rompió, pero la dignidad de una mujer se había mantenido intacta. El ambiente de la fonda, que antes estaba tenso, ahora se transformó en un estallido espontáneo de valentía. Después de ese evento, el silencio fue reemplazado por vítores incontenibles. Algunos clientes se pusieron de pie, aplaudiendo con manos temblorosas, como si soltaran una carga que llevaban en el pecho por mucho tiempo. Los gritos de apoyo fluían no solo por la acción de Lucía, sino por la valentía que ellos mismos nunca pudieron mostrar. Eso es todo, Lucía, así se hace, mujer. Esas voces resonaban llenando el pequeño espacio de la fonda que ahora se sentía inmenso. Lo que hizo Lucía no fue solo por un plato de arroz, sino por darle una bofetada a la injusticia que se había asentado silenciosamente entre la gente humilde. Ella no solo devolvió un golpe físico. Despertó la conciencia colectiva de que la dignidad no se negocia, ni siquiera con gente uniformada. Ramírez se quedó rígido en medio del alboroto. Respiraba con dificultad, con la cara herida y el ego hecho pedazos. Ya no parecía un policía. Su uniforme ahora parecía un disfraz vacío que perdió su significado frente a una mujer joven que se mantuvo sin miedo. Ya no tenía escudo protector. Bajó la mirada lentamente. Su cuerpo temblaba no por el dolor físico, sino por la vergüenza que lo quemaba por dentro. Finalmente, en medio de la sala llena de miradas acusadoras, dijo con voz débil, Yo me equivoqué. La frase salió entrecortada, sonando extraña saliendo de su propia boca. Pero sabía que ese día no se trataba de ganar o perder. Sabía que había cruzado el límite. Y la valentía de una hija de la fonda lo había obligado a reconocer su error. Prometo que no volverá a pasar, añadió casi como un susurro, pero lo suficientemente fuerte para que todos lo escucharan. Lucía no respondió con ira. Solo miró al hombre profundamente y asintió levemente. No como un perdón absoluto, sino como una confirmación de que una disculpa no era el final de todo. Él tenía que demostrarlo con hechos. A sus espaldas, los clientes seguían vitoreando, orgullosos, conmovidos, incluso algunos con lágrimas en los ojos. Ese día, la pequeña fonda en la esquina del pueblo se transformó en un campo de batalla real. No con armas, no con poder político, sino con la actitud de una mujer joven que eligió mantenerse de pie cuando intentaron pisotearla. Desde ese momento, el nombre de Lucía dejó de ser solo el de la hija de doña Carmen. Se convirtió en un símbolo de que callar no es una opción. De que la valentía puede surgir de cualquiera, y de que la justicia siempre encontrará su camino siempre y cuando haya una persona lo suficientemente